En deformación plástica, en lo que es el proceso de extrusión y de estirado, es muy habitual como fallo, como error en la resolución de este tipo de problemas, el no emplear correctamente la expresión de la potencia, ¿no? La potencia de extrusión y la potencia de estirado, porque hay una confusión en muchas ocasiones en cuanto a lo que es la velocidad de extrusión y la velocidad de estirado. En el caso de extrusión, tenemos el contenedor, por ejemplo aquí en extrusión directa, tenemos el émbolo en el que está aplicando una determinada fuerza de extrusión, y aquí por lo que es el orificio, lo que es la parte de la matriz, pues aquí está saliendo el material extruido. ¿Vale? Aquí está saliendo con una determinada velocidad de salida. La potencia de extrusión será la fuerza de extrusión por la velocidad de extrusión, pero la velocidad de extrusión se refiere a la velocidad a la que se está moviendo el émbolo durante la extrusión. Esa fuerza por velocidad es la potencia, la velocidad tendrá que ser la velocidad a la que se está aplicando esa fuerza, obviamente. No hay que confundir y aquí poner la velocidad a la velocidad de salida. Esto no hay que hacerlo. ¿Vale? Es muy habitual que haya este error, el considerar la velocidad de salida de la extrusión como la velocidad a la que se está realizando la extrusión. La velocidad a la que está realizando la extrusión es esta velocidad, la que estamos empleando en el émbolo. En el estirado pasa algo parecido. En el estirado tenemos la matriz de estirado. Aquí la fuerza de estirado se aplica tras la matriz, con lo cual la potencia de estirado será la fuerza de estirado por la velocidad de estirado, siendo la velocidad de estirado la velocidad a la que se está aplicando esa fuerza de estirado. ¿Vale? Con lo cual esta es la velocidad que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No la velocidad a la que está entrando este material que estamos estirando. ¿Vale? La velocidad de entrada en este caso pues no sería la que hay que tener en cuenta en la expresión de potencia. También hay que tener en cuenta que es muy habitual en operaciones de estirado varias etapas, ¿vale? De manera que tenemos una velocidad de entrada a la etapa 1, una velocidad de salida, la velocidad final de la etapa 1, la velocidad de entrada en la etapa 2, que es la misma que la velocidad final de la etapa 1, y la velocidad final de la etapa 2. Entonces, si a nosotros nos piden la potencia en una de estas etapas, la potencia en la etapa 2, por ejemplo, será la fuerza de estirado en la etapa 2 por la velocidad de estirado en la etapa 2. ¿Vale? Esta velocidad de estirado que será la velocidad final en la etapa 2, ¿vale? Porque es la velocidad de salida, la velocidad a la que estamos estirando el material. En muchas ocasiones puede que no conozcamos, no nos den ese dato, pero nos den, por ejemplo, la velocidad de entrada, o bien la velocidad de salida de la etapa 1 o velocidad de entrada en la etapa 1. Entonces, si conocemos una velocidad dentro de este proceso de estirado, pero no conocemos la que a nosotros nos interesa, que sería la velocidad final, en la etapa en la que estamos calculando la potencia, lo que se tiene que tener en cuenta, como en todos los procesos de formación plástica, es que hay una conservación del flujo volumétrico. De manera que en cualquier punto nosotros podemos decir que el área por la velocidad se mantiene constante. De manera que si nosotros queremos averiguar la velocidad en un punto determinado, conociendo el dato de la velocidad en otro punto y las áreas, que son valores conocidos o que se pueden calcular ya que dependen del diseño del proceso de estirado y será conocido, o será dato de parte del problema, pues podemos calcular la velocidad que a nosotros nos interesa y después pues, de ahí resolver y calcular la potencia de esa etapa. ¿Vale? Pero es importante, repito, de no confundirnos, sobre todo en extrusión,
que la velocidad en la que tenemos que tener en cuenta para la potencia de extrusión es la velocidad en la que estamos moviendo el émbolo, en la que estamos realizando esa extrusión, no la velocidad de salida del material ya extruido, ¿vale?